Sin dudas, este es un tema por ahí, no es nada complicado. Lo que pasa es que no se ha hablado por mucho tiempo acerca de este tema. ¿Sí? Es como que al no entenderlo, mejor no lo hablo. ¿Sí? Entonces, por años, ignoramos muchas de las cosas que hoy estamos viendo porque no teníamos en claro todo el entendimiento que hoy, por gracia y misericordia del Señor, estamos comenzando a entender y a ver un poquitito más. Hay un poquito más de luz. Y cuando la palabra viene para edificarnos y para equiparnos, la palabra no es para que simplemente nos quede una información, sino que lo podamos llevar a la vida práctica, ¿sí? A la vida práctica. En eso tiene sentido, ¿sí? Es como que vamos al médico y nos receta algo y no lo hacemos. Entonces, un poco que no tiene demasiado sentido, ¿no? Dice Santiago que no seamos solamente oidores, olvidadizos, sino hacedores, que tomamos, que agarramos la palabra y la traemos a nuestra vida y con la ayuda del Señor y por su gracia la llevamos a la práctica, ¿sí? No es fácil, pero no es imposible, ¿sí? No lo vamos a hacer todo de inmediato, pero lo importante es comenzar de a poquito, con la ayuda del Señor y con la gracia y la sabiduría del Señor, comenzar a poner en práctica lo que escuchamos. Amén. Y yo oro al Señor de verdad para que nos dé entendimiento a todos de los que estamos acá. En primer lugar, a mi persona. O sea, deseo, anhelo profundamente entender y para ser mejor. No es fácil, nos cuesta, pero es posible en Dios y por eso nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, creyendo que la palabra que se nos va a soltar va a contribuir en el avance del reino, pero por sobre todas las cosas va a contribuir en la edificación personal de mi vida en cuanto a mi relación con Dios. ¿Sí? Mi relación con Dios tiene que ser cada vez más y mejor. Amén. Muy bien. Estamos en el año de la Reforma, en el trimestre de que estamos hablando de posición. Y es muy importante. Para muchos no es conflictivo o no es un problema porque no lo han escuchado antes. Entonces lo que escuchamos por primera vez es como que viene bárbaro. Los que teníamos otra información o una enseñanza por ahí de algunos años atrás, hay cosas que cambiar. Diga, cosas que cambiar. Es muy importante, para eso hay que estar atentos. Amén. ¿Cuántos distraídos hay acá en esta noche? Uy, varios encararon con la mano. ¿Viste? Hay que estar atentos. Decirle que está al lado, no me hables porque voy a escuchar. No me distraigas. ¿Estamos atentos? ¿Cuántos distraídos hay acá? ¡Apa! Saca la mano al Toño. Actualización es vital por la posición o para la posición que tenemos, ¿sí? He venido hablando acerca de la posición y es muy importante. La posición fue dada por gracia, ¿sí? Por gracia Dios nos posicionó donde estamos, como hijos, principalmente como hijos. La posición, una de las funciones, es para obedecer el diseño eterno. Diga, el diseño. Dios siempre se movió bajo diseños. Dios nunca dejó nada librado al azar. ¿Sí? No es que dijo, bueno, hagan las cosas como quieran, como puedan, como les salga. Dios no es argentino. Hola. Entonces, desde el arca para acá, no desde el arca, desde Génesis, todo.
a este Apocalipsis, todo está bajo un diseño. Escuche bien. Todo está bajo un diseño. El arca, Dios le dio las instrucciones a Noé para edificar el arca, porque se venía un diluvio. El arca tenía que tener medidas específicas, espacios específicos, construida de una manera y con materiales específicos. Y saben que el arca resistió el temporal o, ¿cómo se podría llamar? El cataclismo, ¿no? No sé qué nombre darle a eso, porque se inundó toda la tierra. El arca flotó por 40 días, ¿sí? Cuando la tierra se llenó de agua, pero la tierra no se llenó de agua de golpe, ¡pum! No, se fue llenando de agua. Entonces el arca comenzó a flotar. Yo calculo que con el viento y con el movimiento de las olas golpearía con los árboles, pero esa barca, ese barco resistió el temporal más extraordinario que hubo sobre la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba construida bajo un diseño. Diga bajo un diseño. Todo lo que Dios muestra y enseña y da precisiones acerca de diseño, eso funciona. Decirle, eso funciona. Pero decirlo con fe, con un poquito más de ganas. Si lo de Dios funciona. Todo lo de Dios funciona. Si lo hacemos mal, si Noé lo hubiera hecho, si hubiera sido argentino, seguramente que no hubiera resistido nada y se hubieran ahogado todos. Pero como simplemente se limitó a obedecer y a respetar el diseño, el arca resistió. Pero más adelante, Dios le muestra a Salomón para el templo. Y el templo tenía que tener medidas específicas, una construcción que fue glamorosa, ¿sí? Con oro, con un montón de cosas. Y cuando terminó de construirla de acuerdo a como Dios le había dicho, dice que la gloria llenó el templo. ¿Sí? Entonces, cuando Dios está en una situación, cuando Dios está en un diseño, Dios lo respalda. Diga, Dios respalda su diseño. Luego, en el desierto, Dios le dice a Moisés que prepare un tabernáculo. Y pasó lo mismo. ¿Sí? Respetando el diseño, el tabernáculo también fue el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Entonces, es importante saber, entender y reconocer que Dios solamente respalda, sostiene lo que está bajo su diseño. ¿Me entiende? ¿Me va entendiendo? Entonces, la iglesia tiene un diseño. No estamos, sáquese la mentalidad de congregación, diga la iglesia. La iglesia, dijo el Señor, Jesús le dijo a Pedro, yo edificaré mi iglesia. ¿Sí? Entonces, está hablando de que Jesús le dijo a Pedro, yo voy a edificar mi iglesia. Por lo tanto, Dios tiene un diseño. Y el diseño de Dios funciona. Todo o cuanto más nosotros respetemos el diseño de Dios para todo, para la familia, para las relaciones, para el trabajo, Dios ha dejado todo escrito, no hay nada que inventar, simplemente hay que sujetarse y obedecer, ¿sí? Porque los diseños ya están hechos. Entonces, es lo mismo que un arquitecto, ¿sí? Termina un plano y se lo pone al maestro mayor de obra, y el maestro mayor de obra dice, bueno, ¿para qué tanto hierro? Vamos a abaratar un poco. Mirá si le vamos a poner tanto hierro, qué fanático. Y el tipo empieza a construir el edificio de acuerdo a lo que a él le parece, sin respetar el plano original. ¿Qué le parece cómo va a suceder todo eso? ¿Sí? ¿Cómo va a ir la construcción? ¿Será confiable? No va a pasar los estándares. Cuando vengan las inspecciones y vengan y vean y comprueben que no está construida de acuerdo al plan original, eso queda anulado. No sirve. Hay que tirar todo abajo. ¿Saben eso?
Cuando algo está mal, por más que tenga 10 pisos, si se equivocaron en algo, lo tienen que tirar abajo y hacerlo de nuevo, porque jamás se les va a habilitar. Ahora, nosotros manejamos lo eterno de una manera tan superficial, tan liviana, ¿sí?, que muchas veces es complicado. ¿Cómo podemos manejar lo eterno con tanta liviandad? Por eso es preciso, amados, entender. Y para entender hay que atender. Insisto, póngase su mano en la cabeza y diga: Señor, hazme entender. Haceme entender en esta tarde, en esta noche, tu palabra. Yo la quiero entender. No solamente la quiero oír, sino que la quiero entender. Que esta palabra se me pueda abrir en la mente, sea alumbrado mi entendimiento para que la palabra trabaje en mi espíritu y yo pueda ser edificado y crecer. Yo tengo que salir de este lugar mejor de lo que vine. Amén. La posición manifiesta una naturaleza. La posición se fortalece mediante la formación de Cristo en nuestras vidas. Dijimos que la formación de Cristo es innegociable, no se puede detener, no se puede postergar y mucho menos ignorar. Dijimos que la formación de Cristo es por medio de la verdad presente del nuevo pacto y por revelación del Espíritu Santo. Dijimos que el problema es la ausencia de Cristo en nuestra alma. No es lo mismo ser cristiano que estar en Cristo. Así comenzamos la semana pasada. Vamos a 2 de Corintios, volvemos a leer el texto, 2 de Corintios 5:17. De modo, diga de modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, diga todas, son hechas nuevas. Muy bien. De modo que si alguno, comienza diciendo, no está asegurando o no da por sentado que todos los que escuchan la palabra están en Cristo. Oiga, yo me tengo que asegurar de que estoy en Cristo. No estoy en Cristo porque vengo a una reunión. No estoy en Cristo porque oro, ni porque canto. ¿Sí? Estar en Cristo es estar en una relación con Dios. ¿Está? De modo que si alguno está en Cristo, o sea, dando a entender que de todo el auditorio que puede estar escuchando en cualquier parte del mundo, no todos pueden ser que no están en Cristo. Pero los que están en Cristo, hay algo que los diferencia, hay algo que los distingue. Son, dice, nueva criatura es. ¿Sí? La diferencia entre los que tienen a Dios y no lo tienen es totalmente apreciable, visible, se puede ver, se puede conocer y hasta uno puede testificar. Esta persona está en Cristo. ¿Por qué? Por su comportamiento, por sus palabras, por su proceder, por el testimonio, por lo que los demás hablan de esa persona. ¿Sí? Entonces, estar en Cristo habla de ser una nueva criatura. Si yo vengo, oro, leo y canto y todo, hago todo, voy a la célula, comparto, pero sigo siendo la misma persona, ¿sí? No ha habido ningún avance en mi vida, ningún cambio, no se ha reflejado nada, algo no está bien. ¿Sí? Diga, yo tengo que vivir en un cambio permanente, en el renuevo de la mente. Entonces, estar en Cristo es un presente continuo. Estar en Cristo tiene que ver con permanecer en Cristo, vivir en Cristo, no con Cristo. Vivo en Cristo. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo vivo en Cristo,
Hay una realidad totalmente diferente que se tiene que comenzar a manifestar. Es una nueva creación, es una nueva persona, no perfecta, es nueva, que necesita desarrollarse, equiparse, entrenarse y edificarse. Tiene que haber un cambio de hábitat. Vive una nueva realidad. Las cosas viejas pasaron. Entonces, si yo sigo lidiando con problemas de ayer, de antes de ayer, de hace 5 años, de hace 20 años, si todavía no tengo resuelto mi pasado, es porque todavía no estoy viviendo en lo nuevo que Dios tiene para mí. O sea, vivo todavía luchando por cosas que no resolví. Pero tranquilo que ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Tiene que haber un cambio de hábitat, de ámbito donde nos movemos. Esa nueva criatura necesita nutrirse, capacitarse para estar fuerte y firme en Dios. Amén. Dijimos también la semana pasada que Dios no trabaja ni depende de nuestro carácter para llevar adelante esa nueva vida. Dios trabaja y forma nuestra personalidad para que a través de ella pueda formar a Cristo o pueda formar en nosotros el carácter de Cristo. Dios no aprueba nuestro carácter, Dios respeta nuestra responsabilidad. ¿Sí? Salvo que mostremos el carácter de Cristo, que esa es otra historia. Vamos a leer nuevamente 2 de Pedro 1:3. No vamos a explicar todo lo que explicamos, simplemente como un pantallazo para entrar en lo que viene, pero para que volvamos a repasar, porque tampoco se trata de ir tan rápido, sino de que entendamos. Podríamos hacer algo, implementar algo, todas las dudas y preguntas, poner como un cofre, ¿sí? O acá mismo, en el cofre, ¿sí? Poner una pregunta, algo que no entiendan, ponerlo, no hace falta que pongan ni nombre ni nada, pongan la inquietud o algo que no entiendan para que se los clarifique, para que se lo explique o para que lo tratemos con más detenimiento y lo ponen ahí en el sobre. Entonces yo después lo leo y digo, bueno, esta parte no se entendió, esta parte no se entendió bien, hay que volverla a explicar. ¿Sí? Acá no se trata de andar corriendo detrás de a ver qué nuevos hay, ¿sí? Cosas nuevas, sino de ir aprendiendo paso a paso lo que vamos tratando para que lo podamos vivir y dimensionar de la forma correcta. ¿Qué les parece? ¿Les sirve? Bien, así no paramos y no detenemos lo que estamos hablando. Muy bien, 2 de Pedro 1:3 dice que todas las cosas, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegueseis a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Después de qué? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muy bien, dijimos o hablamos la semana pasada de este texto con un detenimiento, así que todos aquellos que no estuvieron o que no entendieron algo pueden volver a YouTube. Ahí está la prédica que se sube los días lunes a la tarde o martes, ¿no? ¿Se sube más o menos? Ahí, sí. Muy bien, todas las cosas, diga todas las cosas que pertenecen a la vida, aclaramos, ¿qué vida? La vida Zoe, la vida de Dios. O sea, Dios nos equipa con su propia vida, con la vida Zoe, todo lo que pertenece a esa vida, diga todo lo que pertenece para vivir la vida que Dios quiere, ya lo tengo. Entonces no puedo decir, Señor, bendecime porque ya fui bendecido. Señor, dame porque Él ya me dio todo. Diga, ya me lo dio. Entonces, lo que tengo que activar ahora es el entendimiento para poder desarrollar lo que ya tengo dentro mío por medio del Espíritu que ya habita en mí. Entonces, todo lo que pertenece a la vida de Dios ya me fueron dadas por su divino poder. O sea, en la cruz del Calvario fue suficiente. Mediante el conocimiento, es importante activar el conocimiento que tiene que ver con entendimiento, que tiene que ver con revelación, con sabiduría,
que se la tenemos que pedir a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos piden sabiduría a Dios? Habitualmente. Es importante, amados. La Biblia dice, pidan sabiduría, pero pidan con ganas. ¿Sí? Pidan abundantemente, que Dios da sabiduría. Dios quiere darnos sabiduría. El tema es que muchas veces no estamos tan deseosos de tener esa sabiduría. ¿Sí? Pero cuando nosotros tenemos el deseo, el anhelo de más sabiduría, hay que pedírsela al Señor. Dice en Santiago eso. Muchas veces nosotros pedimos fe. Y en la Biblia no hay, en el nuevo pacto no hay gente que pedía fe, porque la fe ya está en Cristo. ¿Quién es Cristo? El autor y consumador de la fe. Si yo tengo a Cristo, tengo toda la medida de fe que necesito. ¿O no? Toda la medida de fe que necesito yo la tengo. Pero la tengo que desarrollar con sabiduría y entendimiento. Por eso lo que hay que pedir, sí, que Santiago dice, pidan, es sabiduría. Pidan, ¿sí? Que Dios no tiene problema en darla. Muy bien, entonces, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Quién es el que me llamó? Cristo. ¿Sí? Por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, por su gloria y excelencia, ya nos ha dado las preciosas y grandísimas promesas. Diga, ya Dios me las dio. ¿Tienen claro eso? Que Dios ya le dio todas las promesas. ¿Sí? ¿Están claro eso? Bien. Porque muchas veces decimos, Señor, que se cumpla tu promesa. Ya no tiene que orar más así. Porque acá dice que las promesas ya fueron dadas. Y también dice que en Cristo todas las promesas ya son sí y son amén. ¿Sí? Ya está. Ya está todo resuelto. Todo ese equipamiento de todas las promesas, dice, para que a través del entendimiento de lo que ya tenemos, de todas esas promesas que ya están en nosotros, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Diga participantes de la naturaleza divina, por favor. Que nos había quedado pendiente la palabra participante. ¿La quieren o no? Oramos y nos vamos a casa y ya está. La hacemos cortita hoy y nos vamos ya. No. Entonces, dijimos que la naturaleza divina es maravillosa, pero la naturaleza divina no puede cohabitar con la naturaleza carnal. Diga, no puede habitar. O, bueno, no me quiero adelantar. Tengo ganas de decir todo ya, pero quiero ir de a poquito para que se vaya entendiendo. Este texto que leemos ahora es clave. Subráyelo y vuélvelo a leer en su casa. Si tiene otra versión, léalo en otra versión, no hay problema. Léalo varias veces hasta que entienda. ¿Sí? Lea estos dos textos nomás, después lea todo el capítulo si quiere, pero lea primeramente estos dos textos para que podamos entender lo que allí está escrito. Entonces, el texto es clave y necesario para desarrollar una vida espiritual saludable y estable. Huir de la corrupción que hay en el mundo, del sistema. No podemos huir del mundo, porque estamos en el mundo, pero sí podemos huir del sistema. No alimentándonos del sistema, sino alimentándonos de la palabra del Señor. La semana pasada hablamos que tenemos tres naturalezas. La naturaleza humana, con la cual Dios nos creó a todos. La naturaleza carnal, que se activó con Adán por la desobediencia. Y la naturaleza espiritual o divina o eterna, que viene a través de Cristo. ¿Está claro? ¿Está claro esas tres cosas? La primera es con la que nacimos, naturaleza humana. Todo la tenemos. Segundo, la naturaleza carnal, que es lo que se activó en el huerto del Edén cuando Adán desobedeció. Y tercero, la naturaleza divina o eterna, que es la que Cristo nos impartió a cada uno de nosotros. Entonces, la naturaleza
divina, lo dije hace un momento, no puede convivir con la naturaleza carnal, porque esa debemos de anularla, porque la carnal tiene que ver con el pecado que moraba o gobernaba nuestras vidas, el pecado que nos distanciaba de Dios, el pecado que nos hacía vivir bajo maldición. Entonces la naturaleza divina no puede compartir el mismo cuerpo. Entonces muchas veces hemos nacido de nuevo, pero nuestra naturaleza divina o espiritual está anulada por la naturaleza carnal que predomina. ¿Me va entendiendo? No es muy complejo, pero es parte de la realidad. Entonces, cuando nosotros entendemos, por eso digo, Él nos hizo, diga, partícipes. Y ahí está la clave, diga, ahí está la clave. La clave para sentirnos privilegiados. ¿Por qué? ¿Qué significa que nos hizo partícipes? ¿Qué significa la palabra partícipes en el original? En el original significa koinonos o koinonos, que significa socios. Fíjate, nada más y nada menos. Dios nos hizo socios mediante su naturaleza. ¡Wow! Era un tema para tratar, no era un tema así nomás para tratarlo la semana pasada. Por eso quise detenerme. Dios nos hizo socios. La definición es socios, asociados, compañeros. Denota una muy estrecha unión junto a socios. O sea, Él nos hace socios o somos socios de Dios en unidad y en esencia común por medio de su naturaleza. Lo más maravilloso que Él nos dio, Él nos comparte, Él nos hace socios. O sea, es como que vos de pronto alguien viene y tiene un negocio hiper ultra millonario y te dice, vení, yo quiero que seas mi socio, 50 y 50. Pero yo no tengo nada, no importa, yo pongo tus 50. Para que seamos socios. Para que vos tengas lo mismo que yo tengo. ¡Wow! Yo pensé que cuando diga esto van a saltar tumba carnera, van a gritar. Pero se ve que nada, los entusiasma hoy, ¿no? Tiene que ganar Argentina para que andemos saltando a los gritos. Amados, Dios nos hizo socios. Dios nos hizo socios en su naturaleza divina. Él nos impartió de su esencia. Pero vamos a ir de a poco porque esto hay que digerirlo de a poquito esto. Porque el tema es que nosotros no creemos lo que dice la Biblia. O sea, decimos que creemos, pero en la práctica no lo creemos. Sí, yo voy a ser socio de Dios. Ese pastor es fanático, agrandado el pastor. ¿Pero lo estamos leyendo o no? Partícipes. En el original significa eso, que somos socios de Dios. Ahora, alguien que te hace su socio, ¿qué espera de vos? Que te da todo cuando no tenías nada, que estabas perdido, estabas en la lona, estabas en la miseria, estabas durmiendo bajo un puente. De pronto te da todo. ¿Qué espera? ¿Cuál sea nuestra reacción para con Él? Agradecimiento lo mínimo. De ahí para arriba. Agradecimiento sería la base, ¿o no? Eternamente agradecidos. La pregunta es, ¿vivimos de esa manera? Pues parece que siempre nos faltan cosas. Siempre nos faltan 5 para el peso. Siempre hay motivos para estar disgustados. Él nos hizo socios. Al hacernos partícipes, no solamente que nos hace socio, pero de una manera legal y real. No es que de palabrita. No. Dios dice, yo te hago socio
Y eso es, todo lo que Dios hace tiene que ver con legalidad. Dios nos hace partícipes de su naturaleza divina y lo hace de una manera legal y real, para que a través de esa naturaleza nosotros podamos manifestar su vida y su esencia a través de su semejanza. ¿Vamos bien? ¿Voy más lento? ¿Lo vuelvo a explicar? ¿Se entiende? Él nos hizo partícipes de una forma legal y real. Soy socio de Él. Lo más maravilloso que aunque muchas veces nosotros fallamos, Dios sigue siendo fiel. Que aunque nosotros nos equivocamos, Dios sigue siendo fiel. Que aunque nosotros le erramos al blanco muchas veces, diga Dios sigue siendo fiel. Al hacernos partícipe, entonces lo hace de esa manera, legal y real. Y lo podemos hacer porque fuimos renacidos, nacidos de nuevo, nueva criatura. Diga nueva criatura. La única legalidad que se tiene que constatar en el acta es que hayamos nacido de nuevo. Que seamos una nueva persona en Dios. Ese es el único requisito. Si nacimos de nuevo, si está la nueva naturaleza en nosotros, ya nos hace partícipes de forma legal y real, porque simplemente fuimos renacidos de una simiente. Y ahora lo vamos a ver. Primera de Pedro, por favor, 1:23. Espero haber anotado bien los textos porque la semana pasada sufrieron un poco allá, pero bueno, no, también. Siendo renacidos, diga siendo renacidos. O sea, está hablando de nacer de nuevo. ¿Qué significa renacer? Fácil. Volver a nacer, ¿sí? El original dice engendrar o por extensión procrear de nuevo. Renacer, regenerar, dar a luz, nacer, nacimiento, concebir. Fue lo que le dijo que vino a Jesús de noche, ¿cómo se llamaba? Nicodemo. ¿Sí? Y el Señor le dijo, mirá, me sé la Biblia de memoria, canto todos los coritos afinados, qué sé yo, voy a la célula, dijo todo. Pero Jesús dijo, bueno, está perfecto, ahora es necesario que nazcas de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Está bárbaro todo lo que haces, pero si no naces de nuevo, no hay acceso. Entonces, siendo renacidos, nacimos de nuevo. Dice, no de simiente corruptible. La naturaleza divina ya es incorruptible. Por eso digo, no se puede contaminar. ¿Por qué? Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptibles, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por medio de qué nosotros fuimos renacidos? Por medio de una palabra. El engendramiento es por una palabra. El apóstol Pablo le dice, yo los engendré a ustedes con la palabra. O sea, la palabra provoca en nosotros diferentes reacciones, decisiones. ¿Sí? Diga decisiones. ¿Cuántos quieren tomar decisiones? ¿A cuántos les gusta tomar decisiones? ¿A cuántos les gusta cambiar? De ropa, algunos de que cambiar. La realidad es que, amados, todo el mundo habla de cambiar, pero la gran mayoría no quiere cambiar, no le gusta cambiar, le trae frustración los cambios, porque yo siempre lo hice de esta manera, porque yo viví en esta casa tantos años, porque yo trabajé acá tantos años, porque yo ya lo hice de tantas maneras. ¿Nunca escucharon eso?
Hablamos de cambio, pero seguimos haciendo lo que hacíamos 20 años atrás, 30 años atrás, 10 años atrás. Entonces, si no evolucionamos, hablamos, pero no cambiamos, porque no nos gusta cambiar. Hola. ¿Estamos bien o no? No lo estoy retando, digo, es así, todos somos iguales. Acá no hay nada. La mayoría les cuesta cambiar, porque le provoca frustración. No, la mudanza, ¿a cuánto les frustra una mudanza? Un ejemplo. ¿O les ha frustrado alguna vez? Levanten la mano, tranquilo. Si no, no nos vamos a condenar. De verdad que provoca cierta, otra vez, armar todo, no. Aunque vos sepas que te vas a un lugar mejor, pero hoy tengo que desarmar todo otra vez. ¿O no? Claro, porque queremos un cambio, queremos algo mejor, pero no queremos pagar el precio. Queremos seguir haciendo lo mismo. Queremos disfrutar lo nuevo sin hacer nada nuevo. Y si sembramos papa, vamos a seguir comiendo papa, ¿eh? Si seguimos sembrando papa, seguiremos comiendo papa. Sí, hasta que no nos hartemos de la papa no vamos a cambiar. Porque si no cambio, sigo haciendo exactamente lo mismo. Por eso la palabra nos provoca tomar decisiones. Diga decisiones. Hay que tomar decisiones. Hay que decidirse. Aunque cueste, hay que decidirse. Esto a partir de ahora y tomamos una postura, ¿sí? Nos tenemos que decidir de a poco, pero hay que comenzar a hacerlo. Entonces, la palabra dice que somos renacidos de una simiente, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Entonces, lo que hay de corrupto en mí, en nosotros, todavía, ¿se debe a qué? A la naturaleza carnal que todavía se resiste. O que muchas veces apañamos o alimentamos. Pero ahora vamos a venir ahí con eso. No somos creyentes recuperados, ni emparchados, ni mejorados. Somos renacidos. Amados, hay una gran diferencia entre renacer y mejorar. El que nace de nuevo en Dios, nace bajo una simiente. Diga simiente. Está hablando de una semilla, está hablando de un esperma. La palabra es un esperma, es el esperma de Dios que llega a nuestra vida y provoca una transformación, nos hace nacer de nuevo por medio de la palabra. ¿Me va entendiendo? Entonces, cuando hablamos de simiente, tiene que ver con esto. Entonces, la palabra hay que atenderla, porque si no entiendo todo el combo y agarro una parte nada más y la saco de contexto, ¿sí? Automáticamente me estoy equivocando. Entonces, se trata de nacer de nuevo, se trata de una nueva vida, se trata de una genética. ¿Qué es el gen? Diga gen. Tiene que ver con genética. ¿Qué es el gen? Acá anoté la definición. Partícula de material genético que, junto con otras, se halla dispuesta en un orden fijo a lo largo de un cromosoma y que determina la aparición de los caracteres hereditarios de los seres vivos. El color del pelo, el color de los ojos, de todas las personas, está determinado por los genes, por la genética. Entonces, papá y mamá se unieron y en esa genética yo heredo rasgos, ¿sí? Viejo amarrete no me dio los ojos celestes que tenía a mí, mirá. Se los dio a mi hermana. Pero bueno. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando Dios imparte su genética a nosotros, si fuimos renacidos de una simiente incorruptible, en esa semilla
en ese gen, en esa genética, está todo lo de Dios. Ahí está encapsulado. ¿Sí? Importante, ¿se entiende? Entonces, recibimos la genética de Dios, lo que dice Juan, que fuimos, Juan 1:12, que fuimos engendrados por Dios. No por voluntad de hombre ni por voluntad de varón, sino de Dios. Él nos engendró por su palabra. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, vamos a saltar. 1 Corintios 15:45. Vamos a ir entendiendo todo esto para que veamos. La semana pasada dijimos que Adán tenía alma. Por eso Adán, o la figura de Adán, se denomina Adán como un alma viviente y a Cristo un espíritu vivificado. 1 Corintios 15:45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, diga alma viviente. ¿Qué era Adán? Pura alma el viejo. Más almático no podía ser. ¿Qué era? Diga alma viviente. Pura alma. En lugar de alimentar el alma con el árbol de la vida que estaba en el huerto, él comió del árbol, del único árbol que se le había prohibido. ¿Sí? Había 15.000 millones de árboles para comer. No, él comió del único que le dijeron que no coma. ¿Por qué? Porque se movió, ¿por qué? Por los sentidos. Por el alma. En lugar de alimentar el alma del espíritu con Cristo, se movió por el alma. Y el postrer Adán, o sea Cristo, un espíritu vivificante. ¿Qué significa un espíritu vivificante? Es un espíritu que da vida. Diga, que da vida. Entonces, cuando recibimos el Espíritu de Dios, recibimos vida. Pero también dice, y lo leímos, creo, lo comentamos, lo mencionamos la semana pasada, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Sí? Entonces, la palabra es espíritu, pero es vida. Es la vida que viene en nuestras vidas. Por eso hay que amar la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, compartirla. Hoy tenemos aplicaciones. En cualquier rato puedes compartir, leer. Pero sigue diciendo el verso 46. Mas lo espiritual no es primero, porque primero estuvo Adán. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Mirá cómo Pablito le da el toque ahí. ¿Sí? O sea, ni siquiera carnal, dice animal. ¿Sí? Porque el espíritu carnal es natural, humano y dice diabólico en otra parte. Pero no quiero meterme ahí. Para que sepamos lo que portamos también cuando hablamos de la carne. El hombre es de la tierra, el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales son los terrenales. ¿Qué significa eso? Los carnales, los que se viven alimentando la carne y sus deseos, son o representan la imagen adámica del primer hombre, Adán. Un alma viviente. El primer hombre es la tierra, el segundo es el cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales son los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Tal son los celestiales. O sea, si vivimos de acuerdo a la naturaleza divina, vamos a manifestar y reflejar lo eterno. Diga lo eterno. Lo que viene de arriba. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Muy bien. Entonces, Dios creó al ser humano, pero también Dios creó hijos. Engendró hijos. Él creó a todos los seres humanos. Todos somos creación de Dios. No todos son hijos de Dios. Y esa es una grandísima diferencia. Y eso no es un cargo, no es un título que alguien me lo puede dar, no.
es nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, somos reconocidos en el cielo como hijos de Dios. Porque fuimos engendrados, porque ese nacimiento no lo provocó ningún ser humano. Ese nacimiento o ese nuevo nacimiento lo provocó el Espíritu Santo para hacernos nuevas criaturas. Y a través de esa nueva criatura, Él desarrollar el carácter de Cristo. Amén. ¿Me va entendiendo hasta ahí? Entonces, Él creó a todos los seres humanos. No todos los seres humanos son hijos. Él engendra hijos. Entonces, el primer hombre tenía la imagen y semejanza de Dios, dice Génesis. Pero nosotros tenemos la imagen, la semejanza y la naturaleza divina. Entonces, nosotros estamos en mejores condiciones que Adán. ¿Vamos bien? Entonces, nosotros hoy estamos en mejores condiciones que Adán, que simplemente era un alma viviente. Nosotros, por Cristo, por su obra en la cruz, hemos sido un espíritu vivificante. Diga, espíritu vivificante. ¿Vamos bien hasta ahí? Por eso nosotros ahora, porque somos socios de Dios, porque nos hizo participantes de su naturaleza divina, los hijos de Dios, engendrados por Dios, portan la naturaleza de Dios. Porque toda vida requiere de una naturaleza para tener una expresión. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Toda vida necesita una naturaleza para manifestar una expresión. Por ejemplo, un perrito deposita su semen, una perrita, ¿y qué nacen? Conejos. Perritos, diga perritos. Entonces, esa vida necesita una naturaleza. Y ese perrito va a expresar la naturaleza. Entonces, cuando ladre, usted no se va a asombrar. ¡Uy, ladra! ¿Verdad que no? ¡Uy, el perro mueve la cola! ¿Eso nos llama la atención? Porque son propios ¿de qué? De su naturaleza. Que ladre y que mueve la cola es lo mínimo que se espera de un perro. ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, necesitamos operar o definir cómo vamos a operar nosotros, bajo qué naturaleza, adámica o la de Cristo. Lo hemos dicho muchas veces, dijimos que el padre es el que engendra, la madre es la que concibe, quien aporta el esperma es el padre. Por eso cuando el padre sembró el esperma en María, nació Jesús, ¿sí? Ella concibió lo que vino por el Espíritu Santo. Entonces, el padre engendra, la madre concibe. Si nosotros nacimos de una simiente incorruptible, es porque nos ha dado una naturaleza divina y eterna. Por eso, ¿para qué Dios nos hizo renacer esa vida incorruptible? Porque esa vida incorruptible es la vida Zoe que nos fue entregada en Cristo. Cuando recibimos la vida de Dios en nosotros, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Recibimos la vida de Dios y esa naturaleza comienza a desarrollarse en nuestra vida. Muchas veces cuando vemos a alguien que tiene una apariencia o por las cosas que hace o dice, uy, mirá qué espiritual que es esa persona, ¿o no? Qué espiritual que es este hermano o esta hermana, o este hombre o esta mujer. Qué espiritual. ¿Por qué? Porque haces cosas propias de una naturaleza. No nos debería de asombrar que el espiritual haga cosas espirituales. Che, mira, ora. Uf. Y sí.
si nació de nuevo. Sí, ama congregarse. Y sí, porque nació de nuevo, quiere estar con la familia de la fe. Lee la Biblia. Y sí, quiere conocer más a Dios y las cosas de Dios. Entonces, no es que alguien es sumamente espiritual porque es espiritual, está manifestando su naturaleza, nada más. No es más que nadie. Es la persona que tiene que ser. ¿Se entiende? ¿Qué dicen de vos? Nadie mira al de al lado. Por eso cuando vemos el comportamiento de personas que se mueven por la naturaleza de la carne, también nosotros lo podemos ver y decir, mira, por lo que dice, por lo que hace, se está manifestando en la carne. Le está dando lugar, en lugar de Cristo, está alimentando la carne. Si alguien muestra la naturaleza que ama, tiene piedad, compasión, es humilde, es sensible, permanece firme, nada de eso nos debería de sorprender porque manifiesta la naturaleza que porta, la naturaleza divina. Dentro de todo lo que es genética hay un principio eterno, que toda semilla se reproduce según su género, según su genética, según su gen. Toda la Biblia requiere de un hábitat particular. No todo lo que se siembra en cualquier lado y en cualquier tiempo funciona, ¿o no? Escuche bien y permanezca conectado con el hilo de que estamos llevando, porque todo esto tiene que ver con todo. Toda semilla vive y se desarrolla dentro de un hábitat. Yo no puedo decir, quiero agarrar una planta de palta que me gusta y me voy a la Antártida. Digo, bueno, le voy a sembrar acá en el nombre de Jesús. Y voy a orar para que la palta crezca acá en la Antártida y los muchachos de la Antártida tengan palta. Yo puedo orar, ayunar, desgarrarme todo y no va a pasar absolutamente nada. Porque, ¿se entiende o no? Necesita del hábitat, de una temperatura, de el lugar apropiado, el tiempo apropiado y todo lo demás. ¿Se entiende? Estamos hablando de la semilla, estamos hablando de la genética. Simiente tiene que ver con semilla, por eso la simiente. Esa simiente que fue depositada en nosotros, esa semilla que fue depositada en nosotros, necesita un ámbito. Diga, un ámbito. Por eso, ¿qué es lo primero que Dios hace? ¿Qué dice Colosenses? Que fuimos trasladados de un ámbito. Estábamos bajo la potestad de las tinieblas y fuimos trasladados a un nuevo ámbito, al reino de su amado Hijo. Diga, fui cambiado de hábitat, no de religión. ¿Se entiende? Entonces, para que Dios pueda desarrollar la simiente, lo primero que tiene que hacer es cambiar el hábitat, el ámbito donde nosotros nos movíamos. ¿Se va entendiendo? Entonces, cuando nosotros somos trasladados ahí, en el reino de su amado Hijo, nosotros podemos desarrollar la vida nueva que tenemos en Cristo. Porque estamos en el reino de su amado Hijo. ¿Me va entendiendo? Entonces, cuando fuimos trasladados de la potestad, habiendo huido, lo que leíamos ayer, el domingo pasado, y lo leíamos ahora, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, en el sistema llamado mundo. Por eso fuimos cambiados, ya cambiados. Porque esa semilla necesita crecer y desarrollarse en el ámbito correcto, que es el reino. ¿Sí? El reino no es un lugar físico donde vamos a ir, es una manifestación de una naturaleza que ya tenemos en nosotros. El reino es Cristo. ¿Sí? El reino es Cristo. Si tengo a Cristo dentro mío, el reino está dentro mío, hay que empezar a desarrollarlo. Gálatas 6:8.
Gálatas 6:8. Dice, porque el que siembra para su carne, ¿qué pasa si nosotros sembramos en nosotros mismos? Sembramos y alimentamos la carne. ¿Qué es alimentar la carne? Chusmerío. ¿Qué más? Hablar mal de los demás, que es chusmerío también. Criticar, que es chusmerío también. O sea, ¿qué es alimentar la carne? Hacer o provocar cosas que no tienen que ver con Dios o que están en contra de Dios, puntualmente. El que siembra para su carne, de su carne, ¿qué va a cosechar? Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos sembrando? ¿Sí? ¿De qué nos estamos nutriendo? Pero ahora vamos. Por eso dice el verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cómo estamos abonando la semilla que se nos sembró? ¿De qué me estoy alimentando? ¿Cuáles son nuestras amistades, nuestra prioridad? Muchas veces estamos en la reunión y no vemos la hora que termine para irnos. En lugar de amar estos ámbitos, porque la iglesia es el ámbito fundamental donde esa semilla se tiene que desarrollar. La iglesia, este ámbito, no el salón, la iglesia. Necesito estar nutriéndome, relacionándome con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que leo? ¿Qué es lo que escucho? Por eso muchas veces, aunque nacimos de nuevo, estamos en niveles de inmadurez y no crecemos porque estamos alimentándonos mal. No quiere decir que nos tengamos que aislar, ni que no tenemos que juntarnos con nadie. No, no, no. Estamos hablando de que si me voy a juntar es para que yo pueda expresar a Cristo. Si yo me voy a juntar con alguien es para llevar luz, no para llevar confusión. Porque dice, mirá, este se congrega y mirá lo que hace. Mirá cómo vive, mirá lo que dice. Se congrega, se dice ser cristiano y miente, roba, estafa. Falta el trabajo con una boleta trucha. Ay, callo. Ay, perdón. Claro. Así dijo uno, gracias a Dios, me jubilé de 30 años, nadie se dio cuenta que yo era cristiano. Y encima no testificaba. Hermano, no entendiste nada. Si nadie se dio cuenta que vos eras un cristiano, un hijo de Dios, es porque no mostraste nunca absolutamente nada. Nadie vio nada en vos. Pero qué bueno que hay muchos que sí. Entonces, nos tenemos que relacionar, claro. Pero si nos relacionamos es para impartir la vida, la naturaleza que llevamos por dentro. No llevar confusión, no llevar obras de la carne. En lugar de mostrar a Cristo, vivimos camuflados, pasamos desapercibidos, porque no estamos, manifestando la naturaleza divina. Por eso dije que el hábitat propicio es la iglesia, donde nos capacitamos, donde compartimos, disfrutamos, donde servimos, donde planificamos, donde tenemos un tiempo para estar juntos. Los ambientes tóxicos nos llevan a alimentar la carne y sus deseos. Si alimento la carne y sus deseos, ¿cuáles serán mis comportamientos y cuál será el fin? Corrupción, pecado, muerte, separación. Ahora, ya lo dijimos, no me gobierna el pecado, pero cuando pecamos, ¿sí?, estamos anulando la naturaleza divina solamente por satisfacer los deseos de la carne.
No es un tema de religión, es un tema del reino de Dios, donde la naturaleza divina va a desarrollarse. Por eso, cuando uno entiende la naturaleza que porta, la naturaleza divina, y que también entiende que cada ser vivo necesita un hábitat y una naturaleza para desarrollarse, yo pregunto, a los peces, cuando nacen, ¿hay que enseñarles a nadar? Al perro cuando nace hay que enseñarle a ladrar. A las aves hay que decirles que tienen que volar, enseñarles a volar, o van aprendiendo y se nutren porque nacen en los ámbitos donde luego se van a desarrollar. Entonces pregunto, ¿alguien que nace de nuevo va a ser un problema amar a Dios? Si nací de nuevo, Dios me hizo socio, me hizo partícipe de su naturaleza, amar a Dios es algo natural. Amo a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Es su propia naturaleza expresada. Si nacimos de nuevo, ¿nos tienen que enseñar a amar a Dios? Si estamos conectados con Dios, nos tienen que presionar para que oremos, para que demos, para que adoremos, ¿o va a ser por naturaleza? Hola. ¿Es por naturaleza o no? Pues la Biblia dice, ¿qué hay cuando ustedes se reúnen? ¿Qué llevan? Es como que hacemos una cena en la canasta. Venir a las reuniones es como hacer una cena en la canasta. ¿Qué traen ustedes? Este formato que nosotros tenemos, no quiero decir, pero este formato que nosotros tenemos, no sé quién le inventó este formato, de tener músicos en una plataforma, es un formato que muchas veces hizo que los que vienen vengan más a ver un show, o a ver qué me dan, o a ver qué hacen, en lugar de yo entender que yo tengo que traer cuando vengo adoración. ¿Qué hay cuando se reúnen? Vengan con cánticos, con alabanza, con himnos, con palabra, con testimonio. Vengan a ser parte de la reunión, no a ser espectadores. Por eso vemos que los que están arriba, levanten la mano, cante, porque ven a muchas personas que estamos muy alegres, Jesús está aquí. Cantan lo que no sienten. ¿Saben por qué? Y no es solamente es para que reaccionemos, amados. ¿Ustedes quieren saber más o no? ¿O quieren quedarse como están? ¿Quieren más o menos? Cuando uno viene entendiendo a qué viene, no, a ver cómo cantan los muchachos. No, cantó desafinado. Y Sofía, ¿qué pasó, Sofía, hoy? No, papá, no venga a criticar. Cantá vos. Adorá. Estamos esperando, ¿viste? Si alguien canta, yo canto, y si no, como que nos da vergüenza. No tenemos ni siquiera identidad para congregarnos. Vamos al cine y respetamos todo lo que en el cine dice, hay que respetarlo, lo respetamos. Pero venimos acá y no sabemos respetar lo que tenemos que hacer, que es cada uno aportar, cada uno ser partícipes. Yo vengo para adorar. Yo no estoy esperando que me digan levantar las manos, cantar, porque si yo siento de hacerlo, lo voy a hacer en libertad. No diga que todos tenemos que cantar con las manos levantadas, no estamos haciendo una ideología de esto. Simplemente es que cada uno se pueda expresar en libertad, porque yo vengo a adorar a Dios. ¿Ustedes a qué vienen? ¿Y entonces? Decía un jefe mío, ¿y entonces? Se aparecía cada pastor y me decía, ¿y entonces?
¿Y entonces qué le decía yo? Decime algo, porque entonces... ¿Se dan cuenta? Tenemos que renovar el entendimiento. La Biblia dice que cuando nos juntamos tiene que haber fiesta. Ay, Dios mío, quiero llorar. Cuando nos juntamos tiene que haber fiesta. Cuando nacemos de nuevo, somos atraídos a la piedad, somos atraídos a la compasión, a sentir lo que Dios siente, amar lo que Dios ama, amar las vidas, amar las personas, amar los que están perdidos, no juzgarlos, no creernos que nosotros somos mejores que ellos, por favor, jamás. No condenar a nadie por más que esté en la situación en que esté. Estamos para bendecir, estamos para cubrir. Si no nacemos de nuevo, no puedo amar lo que Dios ama, no puedo manifestar la naturaleza divina porque no es por esfuerzos humanos, no es por lo que yo haga. Mucha frustración viene, amados, porque escuchamos lo que oímos, escuchamos o tenemos en claro lo que hablamos. A ver cómo lo digo. Conocemos el vocabulario espiritual del que hablamos, ¿se entiende? Conocemos el vocabulario espiritual, pero no conocemos la experiencia espiritual, ¿se entiende? Sí, conozco de nacer de nuevo, pero no nací de nuevo todavía. Entonces, cuando yo escucho hablar y digo, sí, yo nací de nuevo, ¿estás seguro? ¿Cómo sabemos? Porque empiezo a amar lo que Dios ama. Ahora, si yo no lo tengo y me tienen que presionar para hacerlo, o me tienen que insistir, che, vení, vamos a hacer esto, vamos a salir a predicar, vamos a hacer una casa de paz, vamos a predicar en tal lado, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y hay que acarrearlo como carretilla, entonces no sirve. Y tampoco sirve que yo intente manifestar una naturaleza que no tengo, porque me voy a frustrar. ¿Se entiende? Porque no es por esfuerzos humanos, es por gracia. Él me da la vida, yo la recibo, y por esa gracia yo comienzo a sentir. Por eso cuando en Apocalipsis dice, hablo rápido, abrevio las palabras. Apocalipsis, ya está. En Apocalipsis dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Y el primer amor es cuando nos encontramos con el Señor. ¿Cuántos tuvieron ese primer amor? A ver si se acuerdan de ese primer amor, de ese primer momento donde conocimos al Señor. ¿Qué pasó ese tiempo? ¿Qué hacíamos? ¡Wow! Estábamos enloquecidos. No veíamos la hora de congregarnos. Yo iba a todas las reuniones habidas y por haber, de dama, de mujer, niño, yo quería escuchar la palabra. No me interesaba qué había. Yo estaba ahí. No sabía orar, no sabía nada. Leía la Biblia, no la entendía, pero yo tenía algo acá. Yo sabía que había nacido de nuevo. Y estaba. Y me juntaba con los que sabían un poco más. Y los que veía que tenían más claro lo que yo me iba y me juntaba con ellos. Y charlábamos y le preguntaba y dale, y ahí estábamos. Las reuniones se me hacían cortas. Me iba a mi casa en ese tiempo, en los años, no había colectivos tan seguidos, así que muchas noches caminando me iba a mi casa 15 cuadras por el medio de la calle, porque tenía un poquito de chuchi. Pero iba orando y cantando y veía las estrellas y ¡wow! Y estaba en las nubes. En las nubes. ¿Y qué pasa después? ¿Por qué se apaga eso? ¿Por qué dejamos de alimentar eso?
que tan bien nos hizo una vez. Ese encuentro con el Señor fue inolvidable. Oraba, lloraba, reía, hacía de todo. Me emocionaba simplemente viendo las estrellas. Decía, ¿cómo puede ser que el Dios que hizo todo esto me ame a mí? Que me haya salvado a mí. Que me haya perdonado a mí. ¿Quién soy yo? 15 años tenía. Y yo cuando venía caminando las noches, me iba a la parte de atrás de mi casa donde había un sillón y me sentaba y me quedaba contemplando el cielo y agradeciendo a Dios. Fíjate por lo simple, las cosas tan simples donde uno se emocionaba y contemplaba esa grandeza maravillosa simplemente por mirar un cielo y unas estrellas. Era tremendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, amados? Que la vorágine de la vida, que los problemas, que las situaciones. No. Amados, si nosotros dejamos de alimentar el espíritu, automáticamente es porque estamos alimentando la carne. Y de la carne, ¿qué vamos a cosechar? Corrupción. Otra versión más dura dice muerte y destrucción. De la carne no se cosecha nada bueno. Por eso, amados, se trata de inventar, de aparentar, no. Es naturaleza. Se tiene que expresar por naturaleza, nada más que por eso. Si todavía estamos luchando, escuchá bien esto, ya termino. Una hora más y termino. Si todavía estamos luchando con amar o con perdonar, no, porque lo que me hizo aquel todavía no lo perdoné. Si yo todavía estoy en esa estación, que no resolví las cosas en mi pasado, que me cuesta amar a ciertas personas o que me cuesta perdonar a ciertas personas, todavía no naciste de nuevo. Así te lo digo clarito, ¿eh? Y más vale que hoy nazcas de nuevo. Para que resuelvas de una buena vez tu pasado y comencemos a proyectarnos hacia lo que viene por delante. Personas que viven lidiando, acarrean la mochila de conflictos, dudas, porque no pueden perdonar, no pueden amar, y eso se les transforma en un problema y es una mochila, es una carga que no te deja ser. Amados, perdoná y liberate. Amá y liberate. Porque si todo eso se vuelve un conflicto, estamos operando desde una naturaleza equivocada. Estamos operando netamente desde la carne. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la naturaleza que nos gobierna? Es la pregunta que nos deberíamos de hacer. Es la pregunta que me hago. O que me hice hoy cuando estaba haciendo esto. ¿Cuál es la naturaleza que nos gobierna? Amados, por legalidad es la naturaleza divina. Pero en la práctica y en lo real es la que alimentamos. Por legalidad debería de ser la divina, pero en la práctica o en lo natural es la naturaleza que alimentamos. Si yo a mi alma le doy 90% de carne y 10% del espíritu, no puedo pretender después vivir una vida victoriosa. Porque el pecado no es un pozo donde caigo. Es una inclinación por causa de la concupiscencia, los malos deseos que habitan en nosotros, que se asocian a esta carne que no quiere servir, que le cuesta obedecer, la carne que no quiere honrar a Dios. Y muchas veces estamos en esa lucha, pero tenemos que
saber que si alimentamos el espíritu, porque por la palabra fuimos renacidos por una simiente incorruptible. Y si yo alimento y sigo desarrollando esa simiente, amado, no habrá nada que me pueda frenar. No podemos decir que somos renacidos si nos alimentamos más de las cosas del sistema que de las cosas espirituales. Fíjate vos la naturaleza del gobierno, que aunque muchas veces ya lo tenemos dentro, pero no lo hemos desarrollado. Esa naturaleza espiritual o divina está ahí bloqueada, está detenida. Quizás tuvimos el nuevo nacimiento, pero nunca alimentamos. Entonces está ahí. Somos, como dijimos la semana pasada, carnales. Estamos en Dios, pero tenemos la manifestación de la carne. ¿Por qué? Porque vivimos alimentando la carne. Y la carne te termina arruinando la existencia. Fíjate lo que dice Romanos 6, 13 y 14. Hace un tiempo hablamos del cuerpo como instrumento de justicia o de injusticia. Dice, no dejen, en NTV, esta la busqué porque es más, nueva traducción viviente. Pero qué rápido que estamos, es impresionante. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven por las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Amén. Y un poquito más adelante, 6:19, dice, el apóstol Pablo enseñándole a los romanos, dice, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. Porque la naturaleza humana de ustedes es débil. ¿Cómo es la naturaleza humana? Débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió más aún en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Diga esclavos por amor. Esclavos por amor. Interesante, ¿no? ¿Qué les parece? Todo esto nos ayuda a entender, amados, que las tres naturalezas que habitan en nosotros, nada está librado al azar. La naturaleza humana se nutre de la naturaleza divina o de la naturaleza de la carne. Por eso nosotros tenemos que nutrirnos de la naturaleza divina, haciendo las cosas que Dios ama. ¿Cómo hago yo para nutrirme? Haciendo lo que Dios ama. Si vos le predicás a alguien de Cristo, si vos orás, si vos sos generoso, si vos haces cosas para Dios con entendimiento, estás alimentando las cosas del Espíritu.
¿Vamos bien hasta ahí? Y después, si volvemos a remontarnos a 2 de Pedro 1, 3 y 4, volvamos a esos versículos, por favor. Creo que lo busqué en la versión NBI esa. 1.4 dice, 1.4 vamos a poner, así que Dios nos ha entregado preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. ¿Amén? ¿Hasta ahí se entendió? Verso 5. Precisamente por eso, diga precisamente por eso, esfuércense por añadir a la fe que ya tienen virtud, a la virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esfuércense por añadir, diga añadir, y da un listado del verso 5, 6 y 7, da un listado de cuáles son las cosas en las cuales hola, ahí está. Entonces, precisamente dice, esfuércense por añadir a su fe virtud, o sea, añadir, diga añadir. Si nosotros estamos añadiendo todo el tiempo, volvemos al 5, por favor. Esfuércense en añadirle a vuestra fe virtud, virtud de entendimiento. Buscámelo en el lenguaje actual o algo de eso. Bien, más sencillo todavía. Lenguaje actual, del verso 5 en adelante. Por favor. Gracias. Por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar la fe, en afirmar su confianza en Dios. Esfuércense por hacer el bien. Procurar conocer mejor a Dios. 6. Dominar sus malos deseos. Deben ser pacientes. Entregar su vida a Dios. Estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Si uno está practicando todas estas cosas, ¿qué dice el verso 8? Si ustedes conocen a Jesucristo y harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor, así vivirán haciendo el bien. Ponémelo en la versión Reina Valera ahora, para que lo veamos en diferentes versiones y entendamos lo que hay que añadir. Vosotros también, me gusta esta parte, poniendo toda diligencia, ¿en qué? En hacer lo que se nos aconsejó. Añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento, ¿se entiende? No, déjamelo por favor en el verso 8. Si estas cosas están en vosotros y abundan, verso 7, perdón. A ver si recite. Sí, está bien, verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La versión que tengo yo acá dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Entonces, ¿hay una forma de dejar de ser inútiles e improductivos? ¿Cómo? Estando involucrado en las cosas eternas. Yo no puedo ser productivo en las cosas de Dios si no me alimento de las cosas de Dios. Entonces, los ociosos y sin fruto son los que no han entendido quién los llamó.
¿Y a qué fuimos llamados? A un reino, a una vida, a una manifestación, no a una religión. Usted no es evangélico. Usted es hijo de Dios. Ese es el primer y más grande honor y título que podamos tener. No, yo soy evangélico pentecostal. Aleluya. Nadie toque los que caen. Aleluya. Papá. Todos esos carteles que los hombres hemos inventado, pentecostales, bautistas, libres, luteranos, qué sé yo, mengano, no sé, todos esos son inventos humanos que eso no, Dios ni lo pasa por, no tiene en cuenta eso Dios. ¿Se acuerdan que hace un tiempo lo prediqué? Dios mira solamente dos cosas: los que están en Cristo, en la nueva naturaleza o en la vieja naturaleza, nada más. A Dios no lo asombramos porque cantamos, lloramos, nos caemos al piso. No. Dios no Dios no es emocional. No es que porque yo llore, Señor, perdóname. Dios dice, bueno, está bien. No. Dios no se mueve por sentimientos. A Dios no lo conmovemos con lágrimas. Dios dice, te equivocaste, más vale que cambies. Al menos que hayas aprendido. Listo. Pero no querramos convencer a Dios y manipular a Dios porque no. Si queremos ser fructíferos tenemos que estar enfocados. Los ociosos y sin frutos son los que no han entendido a qué fueron llamados, quién los llamó y a qué los llamaron. A una vida. De lo que fuimos dotados, de lo que fuimos capacitados, tenemos todo para ser efectivos. O sea que en Dios ser ocioso no tiene demasiado sentido. O estamos o no estamos, o somos o no somos. No tiene demasiado sentido. ¿Sí? Ayer estaba escuchando el reconocimiento que le hacían a un predicador que falleció el año pasado, un hombre de Dios que escribió libros, enseñanzas que impactaron millones de personas. Creo que lo alcancé a conocer en vivo, pero he escuchado sus palabras. Y una de las cosas que decían no era el velatorio, sino era como el reconocimiento. Ya había muerto, ya lo habían enterrado, pero hicieron una reunión como de reconocimiento, de homenaje, exactamente. Y el que estaba hablando en el homenaje dijo algo que me llamó la atención. Que la muerte nos sorprenda vivos. ¿Se entiende o no? Que la muerte nos sorprenda vivos. Pues hay gente que muere a los 80, 90, pero en realidad ya murieron a los 60, cuando se dejaron estar. Hay personas que ya esperan que algún día partamos. No. La muerte, o cuando llegue el momento de nuestra partida, nos tiene que encontrar más vivos que nunca. Sirviendo a nuestro Dios. ¡Aleluya! Que nada te sorprenda, que cuando llegue ese momento diga estoy más vivo que nunca y por eso estoy listo para partir, estoy listo para encontrarme con mi Creador, aquel que le di mi vida, al cual yo me enamoré a los 15 años. ¡Aleluya! Ese amor sigue estando vigente, por eso la pasión, las ganas, la fuerza de servir siguen estando intacta. Las emociones se terminan, el Espíritu Santo no.
Por eso más vale que esta noche nos vayamos de este lugar sabiendo de que hemos nacido de nuevo, de que soy una nueva criatura. Dice, fíjate lo que dice, 2 de Pedro 1:9. En cambio, el que no ve las cosas que estamos hablando es tan corto de vista que ni siquiera ve. Otra versión dice, es ciego. Se olvida que sus pecados antiguos ya fueron perdonados. Se olvidó que está limpio. Se olvidó que ya alguien pagó el precio. Por eso no me puedo permitir estar ocioso y sin fruto. Aleluya. Yo tengo que ver, recordar, valorar lo que hizo Cristo. Él ya pagó mis pecados. En la cruz del Calvario el precio ya fue pagado. El que no está enfocado, el que no reconoce o entiende, el que no se involucra en lo eterno, tiene la vista corta. Perdió la visión. Cualquier colectivo lo deja bien. En lugar de decir, yo voy a amar a Dios, yo voy a servir a Dios, y como lo dijimos la semana pasada, por nuestras generaciones. Dice, por lo tanto, verso 10, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía y asegúrense del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y el verso 11 termina, o esta parte, porque ya termina el mensaje. Y el verso 11 dice, y se le abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las puertas abiertas del reino de par en par. El reino te necesita. El reino nos espera. Dios te llamó. Dios me llamó. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Yo no necesito que venga una visita, que venga un profeta, que venga Juan de los Palotes a motivarme. Con el Espíritu Santo es más que suficiente. Y su palabra, que por medio de ella somos engendrados en una nueva criatura. Amados, hoy tenemos que resolver, al menos los que quieran, resolver nuestra vida. ¿Qué hacemos de aquí en adelante? ¿Qué hacemos? Yo quiero que cierres tus ojos por un momento. Por favor, nadie mire, nadie se distrae, nadie. Yo quiero que pienses en vos y en tu responsabilidad ante Dios, como yo. Todos tenemos una responsabilidad ante Dios por todo lo que Él ya hizo por nosotros y todo lo que ya nos entregó, y el lugar y la posición en que nos posicionó. Todo ya fue dado, todo ya fue hecho. La pregunta: ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué cosas te quitan el sueño? ¿Por qué cosas te desvivís?
Acá no se trata de emoción, sino de determinarse uno mismo qué es lo que uno quiere. La vida cristiana para muchos se torna en un sube y baja permanente. Años perdidos o malgastados porque nunca se determinaron, porque están esperando que algo emocional ocurra. Y el Señor dice: yo ya lo hice todo por vos, ahora es tu decisión, lo tomas o lo dejas. No hay problema. El Señor es el que murió en la cruz. Él fue quien nos salvó y también nos llamó con un llamamiento santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo.